Número 15. Masum, inocente. Esta serie relatará la historia de Septet, un oficial veterano que con su familia se retiran de la ciudad para descansar en el pueblo donde él creció en un lugar seguro y lleno de paz. Pero sus vidas cambian para siempre cuando se ven involucrados en un misterioso asesinato plagados de secretos que saldrán a la luz. Por otro lado, Yusuf, un oficial que en su juventud fue aprendiz de Septet, lo apoyará en este camino oscuro y demostrará su inocencia. Pensé que habías dicho que no confiáramos en nadie más, ni siquiera en nuestra propia familia. ¿Y ahora este tipo aparece de pronto en nuestra casa y le ofreces una habitación? No confío en ese muchacho, podría perjudicarnos. Número 14. Kisim, mi hija. Esta serie tiene una historia hermosa protagonizada por Okju, una niña de 8 años la cual aprendió a cuidarse sola ya que está al cuidado de una tía que no tiene ningún interés por ella. Luego de que su tía la abandonara, la deja a la dirección de su padre. Ella, con mucha ilusión, sale en su búsqueda de su padre, que resulta ser un irresponsable y delincuente que ha sido arrestado y no sabía de su existencia. Luego, al llegar a un acuerdo con la ley, accede a cuidarla para no ir a prisión, pero no muy contento deberá aprender a ser padre sin quererlo. Oiga, ¿dónde está Demir Göktürk? Necesito encontrarlo de veras. Bueno, él está en... ¿Dónde? Tu papá está en ese lugar, es el lugar con la gente. Dios, ¿cómo puedo explicárselo a una niña tan pequeña? Número 13. El precio del amor. Esk. Esta serie relatará la historia de Azra y su novio Kerem. El amor es todo lo que tienen y su relación la mantendrán secreta de sus familias. Azra sueña con ser millonaria, pero ella apenas puede mantener a su familia igual que Kerem. Luego empiezan a trabajar en una exclusiva academia de deportes, él como profesor de natación y ella entrenadora de tenis, y ahí mantienen su relación en secreto. Luego sus vidas cambian cuando conocen a Sepnem, una millonaria estudiante de la academia la cual conoce a Kerem, se siente atraída de inmediato por Kerem y hace lo posible para compartir más tiempo con él. Un día Azra se da cuenta de las intenciones de Sepnem por su novio y se llena de celos. Pero luego Sepnem se desmaya en una clase y se entera de que sufre de una enfermedad terminal. Azra ve una oportunidad en su vida para lograr lo que sueña. Azra le pedirá a su novio Kerem que se comprometa con Sepnem con la idea de que cuando fallezca por su enfermedad, ellos se quedan con todo su dinero. Gracias. Raúl me dijo que estabas enferma, espero estés mejor. Sí, lo estuve. Ya no. ¡Qué bueno! Hoy hicimos miembro del club a mi esposo. ¡Felicidades! Número 12. El patio. Ablu. En esta serie se relatará la historia de Dennis, que es una ama de casa. Ha sido maltratada por su marido durante toda su relación. Una noche que acabó en pelea decidió dispararle, por lo que la policía le arresta y es condenada a pasar tiempo en la cárcel y la separan de su hija. Dennis entra en la prisión y se encuentra con Azra y Kudret, dos mujeres muy hostiles que quieren que Dennis se una a su grupo para aumentar su influencia en prisión. En esta serie serás testigo de la resistencia contra la injusticia hacia estas mujeres que se ven obligadas a luchar por su libertad. ¡Rápido! Número 11. Pájaro Madia de un amor. Bir Esk Hiyakesi. Esta serie relata la historia de Ceylan. Es una hermosa joven que trabaja como estilista para el famoso cantante Tolga, de quien Ceylan está enamorada, pero su amor no es correspondido. Un día Ceylan viaja a Alemania con Tolga para una grabación de un video musical. Sin embargo, Ceylan se siente incómoda por estar tan cerca de su amor imposible y su novia, así que ella decide regresar a Estambul. De camino al aeropuerto, su equipaje y dinero son robados. En ese momento es cuando conoce a Korkut, quien la ayuda. Korduk es un modesto joven de origen turco que ha tenido una vida difícil después de ser abandonado de niño. Este hombre cambiará su triste vida cuando comience lentamente a enamorarse de Ceylan. ¿No hay un lugar mejor donde quedarse en esta ciudad? La ciudad es muy linda, he venido muchas veces para dar conciertos. Si quieres podemos dar un paseo, conozco lindos lugares. No entiendo por qué querría dar un paseo por aquí. Gracias.
Solo hay montañas. Espero termine pronto. Y me iré en cuanto termine. Ya deja de quejarte. Y pórtate bien con Tolga. Está bien. Número 9. Pi. PCP. Esta serie relatará la vida de Kan Manai. Es un célebre psiquiatra que trabaja como profesor de psicología en la universidad y también realiza terapia en su consultorio particular. Es un hombre que rara vez se enamora. Sin embargo, esto cambia después de su primer encuentro con su vecina, una joven bailarina llamada Duru. Ella vive con su pareja Denise, que es músico y su profesor en la universidad. Este amor hará desatar en Kan una pasión descontrolada y abrirá la puerta de su oscuro y enfermo pasado. Kan, con sus juegos mentales y manipulación, harán que ella comience a cuestionarse su relación. ¡Súper! Te veo luego. Que tengas un buen día. Adiós, fue un placer, Kan Manai. ¿Me podría traer un vaso con agua? Claro. Número 8. Amor y odio. Ask We Maybe. Todo empieza con Ali, el hijo de una familia adinerada que es acusado de asesinar a Ahmed. Es llevado a prisión. Por este delito recibe una larga condena. Durante todo este tiempo se comunica a través de cartas con Maybe, una joven a quien cree que conoce de la perfección por las cartas que constantemente le escribe. Cuando Ali sale de la cárcel, conoce en persona a Maybe y confirma que está profundamente enamorado de ella, así que de inmediato le propone matrimonio y ella acepta. Sin embargo, la joven esconde un enorme secreto. Maybe es la hermana menor del hombre que supuestamente asesinó a Ali. Es así que su propósito con esta boda es hacer con Ali lo mismo que le sucedió a su hermano, apuñalarlo en la noche de bodas. Pero la verdad saldrá a la luz y es donde Maybe tendrá que elegir en amar a Ali o vengar a su hermano. Soy hermana de Ahmed Ali. La noche de su boda tú lo mataste. Voy a matarte ahora en la tuya. Número 7. Amor a segunda vista. Ex Yeniden. Esta serie narra la situación de dos jóvenes desesperados, Zeynep y Fatih, de diferentes orígenes, que se encuentran en el mismo vuelo a Turquía y deciden fingir estar casados. Fatih es un joven millonario que no quiere que su familia lo obligue a casarse con una chica llamada Irem. Por otra parte, Zeynep necesita tiempo para poder explicarle a su familia que fue abandonada por su novio y se convirtió en madre soltera. Pero no todo sale como lo esperaban. No, creo que no entendiste. Necesito casarme con alguien de inmediato. Entonces hazlo. Hay programas de televisión donde te ayudan con eso. No así. Quiero decir que me van a obligar a casarme con alguien que no quiero. ¿Te comprometieron? Exactamente. Tengo que... Por favor, estoy desesperado. Número 6. Estrella del Pastor. Koban Yıldızı. En esta serie se relatará la vida de Zuhre. Es una chica joven y atractiva que tiene toda una vida por delante, pero su padre la obliga a casarse con un hombre mucho mayor que ella, Fikret Karakay, un hombre rico y poderoso. Sin embargo, en su noche de bodas arriesga su vida y huye. En este escape encontrará protección en Seyit, un albañil que eventualmente se enamora de ella, pero Sekar, el despiadado hijo de Fikret, se obsesionará con poseer a la joven y convertirá sus vidas en una pesadilla. ¿Qué rayos haces aquí? Deja a la chica. No te metas en esto. ¡No te metas! ¿Quién eres? ¿Eh? ¡Ocúpate de tus asuntos! ¿Estás bien? Número 5. Habitación 309. La historia de esta serie inicia con un millonario anciano hablándole a toda su familia por medio de un video, después de fallecer declarando toda su herencia. Que el primer nieto que se case y tenga un hijo obtendrá toda su parte de la compañía familiar. Desesperadas por obtener esa fortuna, las madres se apresuran a establecer citas a ciegas para sus hijos. Y por accidentes, errores o coincidencias, en este caso por pura coincidencia, Onur y Leil se conocen en una cita a ciegas, que ésta se transforma en una desenfrenada noche llena de diversión y locuras,
donde ambos terminan emborrachándose y pasando la noche en la habitación 309 de un hotel. Por la mañana, sin poder recordar nada sobre lo que pasó anoche, ambos se despiden y acuerdan no volver a verse nunca más. Sin embargo, 3 meses después, Leil descubre que está embarazada de Onur. Tranquila. ¿Estás bien? Es muy atractivo. Ni en mis sueños lo hubiera imaginado. Sonríe. Intenta verte dulce. No demasiado o creerá que eres tonta. Mamá, te quiero mucho. Número 4. Sin aliento. Nefes Nefese. Esta serie relata la historia de la vida de Ruya Kiran. Esta joven fue separada de su madre al nacer por su padre y es criada por él. Ella quiere encontrar a su madre, pero su padre lo impide. Por ese motivo, Ruya se adentra en las oscuras redes del contrabando que existe en las fronteras de Siria. Ella sabe que su madre se encuentra en este país y sin importar qué, la va a encontrar. En ese país conoce a Yusuf, un joven policía que está de regreso después de 6 años. Su encuentro es algo tenso, pero luego ambos enfrentarán grandes aventuras donde el amor será el protagonista. Pero lo que no saben es que un peligro los acecha. Yusuf bu arada. Yasemin. Memnun oldum Yasemin. Ben de. Teşekkür arkadaşlar. İyi yolculuklar. Lütfen yerlerinize geçin. Número 3. Dulce Venganza. Tatli Intikam. Esta serie nos narra la vida de Pelin. Es una chica bella, inteligente, tiene un excelente trabajo y está a punto de casarse con el hombre de sus sueños. Pero él la abandona en el altar y todo comienza a derrumbarse. Un día, una mujer extraña le dice que su mala suerte en el amor se debe a que ella hizo daño a otra persona en el pasado y que hasta obtener su perdón no logrará ser feliz. Pelin recuerda a Tankut, su compañero de universidad que era muy tímido y poco agraciado, que él estaba enamorado de ella, pero Pelin se aprovechaba para obtener favores y regalos. Tras ser rechazado cruelmente por ella, Tankut decidió abandonar la universidad. Cuando Pelin va en busca de Tankut, este ya no es el mismo. Ahora, con el nombre de Sinan, es un atractivo hombre de gran personalidad, además de dueño de un restaurante. Y cuando ella acude a él rogando su perdón para poder deshacerse de la maldición, Sinan se da cuenta de que ha llegado el momento de llevar a cabo su dulce venganza. Perdón, cariño, tengo prisa. Lo siento mucho. Perdón. ¿Dijo cariño? Número 2. Inolvidable. Unutulmas. Esta serie relata la historia de Harun. Es un hombre rico y poderoso que en unas vacaciones conoce a Eda. Ella es la mujer más extraordinaria que ha conocido en su vida. Harun tendrá un breve romance con ella y días maravillosos, pero todo esto termina cuando él tiene que volver a su hogar ya que espera casarse con su prometida. Así termina su maravillosa aventura con Eda, rompiéndole el corazón y jura jamás no volver a verla. Harun vuelve para casarse con su comprometida Melda y está feliz por complacer a su familia. Pero todo sale mal cuando Harun y Eda, los amantes, se encuentran cara a cara en la fiesta de compromiso y esa mujer que juró nunca volver a ver resultará ser la hermana de su prometida. Al reencontrarse se da cuenta de que él la ama, pero ese amor solo será el comienzo de la mayor tragedia de sus vidas. Y por favor no me preguntes más. No quiero hacerte daño. Eres una buena chica. Pero no podemos vernos más. Número 1.